partir de estos momentos, ¿no? Yo estaba un poco mal de salud, pero ya me he recuperado en un 99%. Así es, nadie está libre de la enfermedad, uno nos puede enfermar en cualquier momento. No, no somos de fierro, no somos robots, no. Entonces somos un desorden que uno hace y viene la enfermedad, ¿no? Profesor, Sí, disculpe, ¿hasta cuándo hay clases? ¿Hasta el 17 de diciembre? eso tienes que hablarlo con la directora. Yo te puedo decir una fecha, pero no nos da ninguna orden oficial. Generalmente los directores no avisan, ellos, este, tendrías que hablar con ellos. Pero las clases normalmente deberían terminar el 31 de diciembre. O sea, nosotros, no los docentes. Los alumnos a la quincena de diciembre ya deben estar terminando. Eso generalmente sucede, ¿no? Pero no hay nada oficial, ¿no? Yo no lo estoy diciendo que eso es lo que están ordenando, ¿no? No hay nada oficial. Ok. Por mi parte ya debe acabar porque hemos trabajado arduamente. Ya estoy cansado, ya los profesores están cansados. Más se trabaja en forma virtual que en forma presencial. Y no nos pagan igual, ¿no? Como si estuviéramos trabajando en presencial, ¿no? Porque acá tenemos que presentar, a preparar las fichas, acomodarlo, ¿no? Porque a veces viene del aprende en casa con una cantidad, 11 hojas y acá tengo que reducirlo a 2 hojas, ¿no? Entonces, y aparte algunas cosas que hay que corregir también, ¿no? Han habido varios errores en el aprende en casa que habría que corregir, ¿no? Últimamente están equivocando bastante. Muy bien, estoy compartiendo pantalla de la clase de hoy día. No sé si logran ver. ¿Mm? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, profesor. Sí se ve, Sí Ya. se ve. Muy sí bien, se ve. estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos entonces en la experiencia de aprendizaje número 9 y la actividad que corresponde al área de matemáticas es la actividad 7. La actividad 6 creo que corresponde a CTA, ¿no? Muy bien, entonces no confundamos, ¿no? Porque uno cree, profesor, la actividad 9.1. La actividad 9.1 es otra área, ¿no? Entonces, cada actividad es diferente área. Nosotros nos toca la actividad de 5 y 7 creo que ha sido, ¿no? 9, 5 y 9 y 7. Creo que esta es la última. Con esto ya cerramos, supongo, ¿no? Pero como no hay temas, tengo que agregar algunos temas para la próxima clase. Correcto. Bien, en esta parte lo que estamos estudiando, el tema es diseñamos una estructura compuesta de un prisma y una pirámide que solucione un asunto público. Ya, esto, nosotros no vamos a solucionar ningún asunto público, simplemente vamos a aprender lo que es prisma, lo que es pirámide y relacionarlo con nuestro entorno social, ¿no? Competencia, eso sí es para todos, esta competencia es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Esto está relacionado con lo que es geometría, este, plana, geometría espacial, trigonometría, todo lo que es no, trigonometría, también creo que entra ahí, trigonometría, ya todo lo que es dibujos, ¿no? El propósito, dibujaremos la estructura de una edificación que ayude a dar solución a un asunto público en ellas. Eso tampoco nosotros no vamos a dar ninguna solución a un asunto público, pues. Eso está totalmente fuera de foco. Bien, vamos a ver este video. Creo que está relacionado con las figuras que vamos a ver hoy día. El prisma y la pirámide, ¿no? Ya vamos a dejar de compartir para entrar a YouTube. Pegado.
Así es. ¿Qué tal fin de semana? ¿Cómo lo han pasado? ¿Han jugado? ¿Se han divertido? ¿Han salido al parque? ¿Mm? He jugado, sí. ¿Al parque han ido? He jugado, sí. Ah, han jugado. Ah, ya, ya, claro. Porque si no juegan, se van a estresar. Y si se estresan, se van a enfermar. Ya tienen que estar siempre, el niño juega, ¿no? La niña juega y escucha música, canta, baila, ¿no? Porque si nosotros no hacemos esas actividades nos estresamos y nos enfermamos. ¿Ya? Entonces, claro, siempre alejado del tumulto, este, de la concentración de los espacios, ¿no? Hay que ver eso. Entonces ahora sí vamos a compartir pantalla para ver el video. Espero que nadie más esté entrando. Creo que el video trata sobre armar un dodecaedro, ¿ya? Porque es bueno que ustedes aprendan a las construcciones, ¿no? O sea, armar objetos en cartulina, en madera, qué sé yo, ¿no? Eh, Porque ya durante todo el año hemos hecho pura teoría, ¿no? Creo que debemos hacer algo de más algo físico, ¿no? Para poder entender mejor, ¿no? Y no aburrirnos, ¿no? Y entonces estoy compartiendo pantalla. No sé si logran ver. ¿Se ve? Sí se ve. Ya vamos a ver, la que la propaganda se pone a interrumpir. Ah, ya. No, el problema es que no abre. Ahí está, ahí está. Hola youtubers, soy Ludwig Luger y esto es Easy Origami Total y hoy os presento esta figura, el octaedro, una figura de 8 caras triangulares. Ya, un momentito, esto parece que no es, ¿eh? Se ha corrido la... Ahí está, ¿eh? Este es el octaedro que vamos a realizar en esta ocasión. Para su construcción vamos a usar nada más que Ya, observen cómo varias desarrolla. cuadras, trazándolo primero en un plano y A ver, observen cómo van a desarrollar el octaedro. O sea, tienen que estar atentos acá. Porque si yo me pongo a hacerlo, me voy a demorar. Entonces, esto ya está diseñado, preparado para que ustedes simplemente observen. Lo pueden ver cuantas veces quieran. Pero hoy día no vamos a mandar este trabajito. De repente la próxima clase, ¿ya? Hoy día vamos a hacer otro trabajo más simple. Este es un poquito más complejo. ¿Ya? Si yo les mando entonces dos construcciones y más los ejercicios, entonces no quiero recargarle de tarea, ¿ya? Solamente observen cómo el señor, el profesor, el alumno, no sé si alumno o profesor, diseña un dodecaedro, ¿no? Un octaedro. Un octaedro tiene 8 caras. Ahí ustedes ven al lado izquierdo, al lado derecho, ahí está ya hecho y al lado izquierdo está trazando en la cartulina triángulos para después de ahí recortarlos y pegarlos, ¿no? Bien, continuamos. posteriormente lo vamos a convertir en una imagen 3D. Bueno, las medidas con las que vamos a trabajar este cuerpo son estas. El lado será igual a 8 centímetros. Esto significa que como un octaedro está compuesto por 8 lados triangulares, cualquiera de los lados de cada triángulo medirá los 8 centímetros. Aclarado esto, vamos a trazar un par de rectas, una vertical y una horizontal. Y lo vamos a situar más o menos en este sector.
Es muy importante trazar estas líneas ya que nos servirán de mucha ayuda para poder centrar las escuadras con mucha más precisión. Nos posicionamos en la recta vertical y marcamos 8 centímetros. Trazamos una línea horizontal y en esta misma línea marcaremos 2 centímetros, que será el punto principal para comenzar a dibujar el octaedro. A continuación, partiendo desde el punto principal, vamos a marcar 3 veces 8 centímetros. O si prefieren, marcamos los 24 centímetros y la dividimos en 3 partes iguales. A continuación, vamos a posicionar las escuadras en esta forma y vamos a ir trazando líneas superior a los 8 centímetros. Deslizamos la escuadra haciendo coincidir en cada punto para trazar una línea. Esta última la voy a trazar partiendo desde abajo. Volcamos la escuadra y vamos a repetir la misma operación, solo que esta vez lo haremos en sentido contrario. Bueno, para que los trazos sean más exactos, es muy importante hacer cierta presión en la regla de apoyo y no se mueva al momento de realizar los trazos. En esta línea que tracé, olvidé partir desde la parte de abajo. A continuación, hacemos coincidir estos 3 puntos y trazamos una segunda recta horizontal. Bueno, aquí en este sector nos falta dibujar el último triángulo y para ello vamos a realizar la misma operación. Ahora, para completar el desarrollo en un plano, vamos a dibujar unas pestañas y lo vamos a situar en los siguientes sectores. Les recuerdo que las pestañas deben tener una medida de 1 centímetro de ancho aproximadamente. Como siguiente paso, recortamos la figura. Y para marcar mejor las partes, vamos a hacer unos dobles. Después de hacer los dobles, es muy importante presionarlos para que queden mejor marcados. Y para tener una mejor idea de cómo va a quedar esto, voy a hacer un acople previo. Esto va a quedar más o menos así, en esta forma. Bueno, como último paso, vamos a poner el pegamento a las pestañas y con mucha paciencia y cuidado vamos acoplando las partes.
Genial, esto ya está listo. Me gustó mucho cómo ha quedado este octaedro y espero que ustedes también estén satisfechos con sus trabajos. Saludos y abrazos y hasta el próximo video. Chao. Está bien, ¿no? Muy bien, ¿qué les pareció el video? Interesante parece, ¿no? Sí, me parece muy útil. Mm, ujú. Muy interesante. Ya, entonces, así más o menos vamos a tratar de trabajar en estas semanas, ¿no? Me gustaría hacer, no, o sea, depende de ustedes, ¿no? De repente ustedes quieren hacer más ejercicios y no trabajos manuales, ¿no? Entonces, la idea es hacer más trabajos manuales porque hemos trabajado ya muchos ejercicios durante todo el año, ¿no? Entonces eso queda como un producto al final, ¿no? Claro, el que ha hecho mejor diseñado, entonces va a salir premiado, ¿no? De repente, ¿no? Por ahí hay un premio especial, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a continuar con la clase de hoy día. Si no hay preguntas, continuamos con la clase de hoy día, ¿no? Hola youtubers, soy Ludwig Luger y esto es Easy Origami Total y hoy os presento esta figura. Ya, hay varios trabajos manuales con respecto Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Con respecto a la construcción de figuras geométricas, ¿no? Espaciales, más que nada. Y entonces, por eso me gustaría, pues, que hacer más ese tipo de trabajo, ¿no? Dependiendo, de repente ustedes no tienen tiempo, qué sé yo, ¿no? Y entonces, si no, haríamos ejercicios nada más. Porque en geometría hay muchas cosas que hacer, ejercicios, trabajos manuales. Hay de todo, ¿no? Como ustedes están en segundo, no creo que necesiten tanto ejercicio, ¿no? Los de que están en cuarto y quinto, eso sí, porque ellos van a salir a postular a alguna universidad y necesitan hacer bastantes ejercicios, ¿no? No trabajos manuales, no. Entonces, les propongo a ustedes hacer más trabajos manuales que ejercicios, ¿no? Y así evaluarlos. No sé qué les parece la idea, ¿están de acuerdo, están en desacuerdo? Me dirán, pues, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? No dicen nada. Tienen que compartir pues, la posición, ¿no? Defender una posición. Ya. ¿Por qué? Porque no quisiera alumnos pues, que solo dependan de todo lo que dice el profesor o nada más. Ustedes también tienen que opinar, tienen que decir, hay democracia acá. Tienen que decir, profesor, no estoy de acuerdo, estoy de desacuerdo, me gusta esto, me gusta el otro, nada más, ¿no? Muy bien. Mientras lo van pensando, vamos a ver algunas figuritas acá. La pregunta es, ¿qué es un prisma? Y estamos viendo varias figuras acá. ¿Cuál es la primera Un figura? prisma es un poliedro que tiene dos bases poligonales y las otras caras son rectángulos. Ujú, muy bien. En la primera figura, ¿qué se ve? En el lado izquierdo. Un prisma rectangular. ¿Pero qué objeto es? Una barra de chocolate. El segundo, Un Es dado. profesor. el tercero, Es una caja de yogur. Yogur. el cuarto que está abajo, Caja de fósforo. Una cajita de fósforo. el quinto, Es como si fuera una taza o algo así. mm, Una casa de papel. claro, es como una especie de carpa. Y la última es una caja. La última es una caja, ¿no? De donde se guardan las joyas de tu mamá, ¿no? Las joyas de la mamá guardan un cofre, ¿no? ¿Y qué figura tiene? ¿Qué forma de figura tiene?
Prisma hexagonal. Es un prisma hexagonal, ¿no? Entonces, estas figuras que vemos acá están relacionadas con prisma. La barra de chocolate, el dado que tiene 6 caras iguales, ¿no? La cajita de yogur, este es creo que es para el epípedo, creo que le dicen. La cajita de fósforo también igual, ¿no? Y este de acá es un prisma, pero tiene que ponérselo así más o menos. A ver si se puede dar vuelta. Ahí está. Ya, entonces es un prisma ahí de base pentagonal, correcto, de base pentagonal. Sus caras deben ser paralelas, la base de arriba y la base de abajo deben ser paralelas, ¿no? Aunque acá se está tomando de una toma de arriba para abajo, por eso que parece que las caras laterales son diferentes, ¿no? Paralelas son iguales, ¿no? Sino que la toma el que lo hacen aparente, ¿no? O sea, es como si fuera estás viendo en 3D y por eso que sale así, ¿no? Entonces este es un prisma, pero así como estaba en un principio, no podía ser un prisma porque su base superior no es paralela a la base inferior, ¿no? O sea, hay que verlo nomás, ¿no? Así es un prisma y así es simplemente un poliedro, digamos, ¿no? Un poliedro. Digamos, ahora pasamos a decir, conociendo el área y el volumen de prismas y pirámides. Para poder determinar el área de la superficie y el volumen de un prisma o pirámide es necesario que recordemos algunos contenidos matemáticos. ¿Ya? Entonces, conociendo el área y volumen. Hoy día vamos a conocer qué es área, qué es volumen de los prismas y las pirámides. Acá no hay ninguna pirámide, ¿no? Área de figuras geométricas poligonales. Antes de conocer el volumen y área, vamos a conocer algunas figuras geométricas. El siguiente cuadro muestra las fórmulas para calcular el área de la región encerrada por una figura geométrica. Esta es son figuras planas, ¿ya? No son acá como las que están arriba espaciales. El prisma es una figura espacial, ¿ya? El prisma, la pirámide son figuras espaciales, pero acá estas son figuras planas, ¿no? El triángulo, entonces dice figura triángulo, gráfico, acá vemos el gráfico, vamos a agrandarlo un poco más, vemos el gráfico donde tiene sus partes son base y altura, B y H, y la altura cae en forma vertical en la base, por eso que acá hay un cuadradito ahí rojo, que significa que este es un ángulo de 90 grados, ¿no? 90 grados, forma vertical. La fórmula del triángulo es área es igual a base por altura, B por H sobre 2. B es longitud de la base y H longitud de la altura, ¿no? Acá tenemos un triángulo pero de forma equilátera. ¿Qué significa equilátero? Que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales, ¿no? Y el triángulo equilátero, sus ángulos... Profesor, Sí. ¿qué es igual a 90 grados? ¿Cuál? Sus lados, o sea, los ángulos que tiene ¿De quién? del triángulo equilátero. No. El triángulo que está arriba es un triángulo cualquiera. ¿Ya? Yo me refiero a que la altura con la base forma un ángulo de 90 grados. Ese rojito que ves forma un ángulo de 90 grados. No, yo hablo del triángulo equilátero, el segundo. Ya, el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Si esto L vale 10, el otro vale 10, el otro vale 10. Y tiene sus tres ángulos iguales. Todos sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto es? Si sumamos los tres ángulos de un triángulo... 180. ¿Cuánto? 180. Ya, y 180. Si los tres son iguales, lo tengo que dividir entre 3. ¿Y 180 entre 3 cuánto es? 60. 60. 60. Por lo tanto, los ángulos miden siempre, en un triángulo equilátero, miden 60, 60 y 60. Acá no miden 90 grados. ¿Ya? 60, 60, 60. ¿Correcto? Su área es igual al lado por la raíz de 3
sobre 4. Si quieren hallar el área de este triángulo equilátero, ya no es necesario utilizar área de la base por altura, ¿no? También se puede utilizar, ¿no? Pero la fórmula especial para el triángulo equilátero para hallar el área es lado por raíz de 3 sobre 4, ¿no? Entonces, conociendo el lado nada más, entonces ya puedes hallar el área. Pero arriba, si no conoces el lado y solamente conoces altura y la base, solamente con esos elementos nomás puedes hallar el área. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el triángulo equilátero no te dan la altura, ¿no? Solamente te dan, puede ser la base, que es L, y la altura no te dan. Entonces, los matemáticos han descubierto una fórmula para los triángulos equiláteros, que es esta, ¿no? L por raíz de 3 sobre 4. ¿Qué cosa es L? Longitud del lado. Muy bien, seguimos. El cuadrado sí es fácil, ¿no es cierto? Tiene sus 4 lados iguales y sus Lado al cuadrado. sus 4 ángulos iguales. Entonces, ¿cuánto es la suma de un cuadrilátero? Los ángulos de un cuadrilátero, ¿cuánto es su suma? 360. 360. Entonces, si acá partimos por la mitad, se va a dividir el cuadrado en dos triángulos. Y sabemos que cada triángulo mide sus ángulos 180 grados, ¿no? Correcto. Pero en un cuadrado, como sus 4 ángulos son iguales, si es 360, le dimos 360 entre 4, 90, 90, 90 y 90, ¿no? La fórmula es facilísima, ¿no? Es el lado al cuadrado. Si el lado mide 6, entonces el área mide 36. Si el lado mide 9, entonces el área mide 81. Si el lado mide 2, entonces el área vale 4, ¿no? 2 al cuadrado 4, 6 al cuadrado 36 y así, ¿no? Facilísimo. Ahora, rectángulo. El rectángulo se diferencia del cuadrado en que uno de sus lados, tiene dos lados iguales y dos lados iguales, ¿no? No son los 4 lados, ¿no? Acá se llama base por A, ¿no? Puede ser largo por ancho, base por altura, ¿no? Todo vale. Entonces, el área va a ser igual a A por B. A longitud de altura y B longitud de base, ¿no? Aquí tenemos un polígono. Sí. O sea, uno de los lados es 3 y el otro es 8, entonces el área es 24. Así es. El polígono regular. Ya, el polígono, si fuera irregular, entonces sus 6 lados serían diferentes. O algunos de ellos sería diferente. Pero como dice regular, Todos los lados iguales. sus 6 lados son iguales. Si esto vale 5, el otro vale 5, 5, 5, 5, 5. Y también los ángulos también van a ser iguales, ¿no? O sea, acá tenemos que dividirlo, a ver, ¿cuánto sería aquí? Si acá lo partimos, una línea diagonal, habrían 3 triángulos, ¿no es cierto? Y cada triángulo mide 180 grados, ¿no? Creo que así no sale así. A ver, ¿cómo podríamos calcular aquí el ángulo? Hay una fórmula, ahorita no recuerdo, ¿no? Hay una fórmula para hallar el ángulo. Ahora vamos a ver el área. ¿Cómo se calcula el área de un polígono regular? Es P por AP. ¿Qué cosa es P? P es perímetro del polígono. Y AP es la longitud de la apotema. ¿Dónde se ubica la apotema? La apotema se ubica parte del centro hacia la mitad del lado de un hexágono, formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces ese es el apotema. Si queremos hallar, por decir, el área de este hexágono, entonces ¿qué hacemos? Base por altura sobre 2 y lo multiplicamos por 6 para hallar todo el área, porque son 6 triangulitos que van a aparecer acá. Pero los matemáticos han inventado esta fórmula. El área va a ser igual al perímetro. El perímetro es la suma de los 6 lados por el apotema, nada más, y dividido entre 2. Ya no hacemos, como yo le estaba diciendo, ¿no? Base, que es L, por altura, que es apotema, sobre 2 y luego lo multiplicamos por 6, ¿no? Entonces ya no hacemos eso. Pero también se puede hacer. Los prismas.
Los prismas. A ver, ¿quién le dé lectura a esto? ¿Qué dice? Yo. Ya, Yo, profesor. ya. Ya. Los prismas, área lateral del prisma. Sí. Vemos que el área lateral del prisma de la imagen es la suma de las áreas de sus caras laterales, los 4 rectángulos, que forman un rectángulo mayor cuya base es el perímetro del cuadrado de la base. Por lo tanto, el área lateral del prisma es igual a producto del perímetro de su base, P, por la altura H. Ujú. Ya, entonces dice, el área lateral de un prisma, vemos que el área lateral del prisma de la imagen es la suma de las áreas de sus caras laterales. Acá tenemos una imagen, o sea, en la primera es el prisma, ¿no? En la segunda es el desarrollo del prisma. En el desarrollo del prisma vemos que se ha desarmado 1, 2, 3, 4 caras laterales, ¿no? Y 2 caras, las bases que están arriba y abajo, ¿no? Entonces, por eso acá dice el perímetro de la base por la altura, ¿no? Perímetro de la base por altura es el área lateral. O sea, solamente este rectángulo medio crema, color medio crema, ese sería el área lateral, porque eso se ha sacado de acá del prisma, nada más, pero no se ha tocado las bases no se ha tocado. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Perímetro de la base por H, ahí está. Entonces, que forman un Perímetro por H. ajá, ¿qué más dice? Que forman un rectángulo mayor, ahí está el rectángulo mayor, cuya base es el perímetro del cuadrado de la base, ¿ya? Por lo tanto, el área lateral del prisma es igual al producto del perímetro de su base, ¿ya? O sea que tenemos que sumar el perímetro de la base. Si la base mide 5, entonces 5 más 5 más 5 más 5 son 20, ¿no? Multiplicado por la altura, que digamos vale 12, ya, entonces 20 por 12, ¿cuánto es? 240, ¿no? Ya, eso sería en centímetros cuadrados, metros cuadrados, ya, de esa manera. Ahora vamos a ver qué hay aquí. El área total del prisma. ¿Cómo se calcula el área total del prisma? A ver quién lo da lectura. A ver, Sofía. Yo, profesor. Y a ver, Sofía, ¿no? Sí. Ya. Área total del prisma. Observamos que para calcular el área total del prisma bastará con añadir el área de las bases al área lateral. Por ejemplo, el área total resulta de la suma de su área lateral con el área de sus dos bases. Ujú. Bien, entonces observamos que para calcular el área total del prisma, el área total, bastará añadir el área de las bases, al área lateral. O sea, el área lateral ya no he visto, ¿no? ¿Cómo se calcula? Entonces faltaría añadir solamente las bases. ¿Cuántas bases tiene? 2, arriba y abajo, ¿no? Por lo tanto, el área total resulta de la suma de su área lateral con el área de su base, ¿no? O sea, AT es igual a L más 2AB, nada más. Volumen del prisma, B. El volumen o espacio, a ver quién lo lee. A ver quién le da lectura al volumen del prisma. Hasta donde dice metros cúbicos. Ahí va, entonces yo mismo. Dice el volumen del prisma, la V, ¿no? El volumen o espacio que ocupa el prisma lo calculamos multiplicando el área de su base por la altura. Y ahí está, ¿no? Basta conocer el área de la base y se multiplica por la altura y ya calculaste el volumen. Es más fácil. Recordemos que el área se mide en unidades al cuadrado. Ojo, o sea, esta área se mide en unidades al cuadrado, como centímetro cuadrado, metro cuadrado, mientras que el volumen en unidades cúbicas como centímetro cúbico y metro cúbico.
Por ejemplo, acá en área, si está en centímetro al cuadrado y la altura está en centímetro, entonces centímetro por centímetro al cuadrado te va a salir centímetro al cubo. O sea, se suman los exponentes, ¿no? Entonces, cuando es volumen, centímetro cúbico. Cuando es área, centímetro cuadrado o metro cuadrado. Veamos un ejemplo. Ya, a ver quién da lectura al ejemplo. Ya, a ver. Ejemplo 1 dice, determina la cantidad mínima de cartulina que se necesita para hacer la siguiente caja. Además, calcula el espacio que ocupa. Ah, muy bien, entonces, ¿qué vamos a hallar primeramente? El área. El área, porque dice, determina la cantidad mínima de cartulina. La cartulina es plana. Y si es plana, es área, ¿no? Entonces, determina la cantidad mínima de cartulina que se necesita para hacer la siguiente caja. O sea, lo mínimo que puedes utilizar una cartulina para hacer una caja, ¿no? Además, calcula el espacio que ocupa. Ahora sí, o sea, lo que está dentro de la caja es el espacio que ocupa. ¿Y qué cosa es el espacio que ocupa? El volumen. O sea, en este problema te están pidiendo hallar dos cosas: área y volumen. ¿Correcto? Nada más. ¿Ya? Entonces procedemos, ¿no? Utilizando las fórmulas que nos han indicado arriba, ¿no? Paso número 1. Para hallar la cantidad mínima de cartulina debemos calcular primero el área lateral. Ahí está, esa es la fórmula. Área lateral igual perímetro de la base por la altura. A ver si de repente me he equivocado. Vamos a constatar si verdaderamente es área lateral. Esto no es. Área lateral, perímetro de la base por altura. ¿Y yo qué puse aquí? Área lateral, perímetro de la base por altura. Muy bien. Una vez constatado la fórmula, entonces reemplazamos datos, ¿no? Entonces en la figura, ¿qué estamos viendo? No sé si ustedes logran ver la figura de la caja. Ya, acá dice perímetro de la base. Entonces, ¿cuánto será el perímetro de la base? 20 de largo, de 8 centímetros de ancho, y por atrás 20 de largo y 8 centímetros de ancho. O sea, dos veces se repite 20 y dos veces se repite 8. Yo podría multiplicar 2 por 20 más 2 por 8, ¿no? Pero lo he desdoblado así nada más, ¿no? 20 más 8 más 20 más 8. Multiplicado por h. H, ¿qué cosa es? La altura. ¿Cuánto vale h? 10 centímetros. 10 centímetros, nada más. Entonces sumamos, ¿no? 20 más 8 más 20 más 8 sale 56. Ya, sale 56. Ese 20 más 8. Ya. Multiplicado por 10. Sale 560 centímetros al cuadrado. Ese es el área lateral, ¿no? Pero a nosotros están pidiendo determine la cantidad mínima de cartulina que se necesita para hacer la siguiente caja. Entonces solamente hemos hallado las partes laterales. Falta la base superior y la base inferior, ¿no? Ahora procedemos a calcular el área total. Ya, entonces, ¿cómo es la fórmula? Área total es igual a área lateral más 2 veces el área de la base. Eso sí nos podemos dar cuenta fácilmente viendo la caja, ¿no? Entonces, si vemos la caja está compuesto de lo siguiente, ¿no? Su área lateral, o sea, las paredes, y dos bases, la base inferior y la base superior, ¿no? La base superior y la base inferior son iguales, ¿no? Entonces acá se puede multiplicar por 2. ¿Cuánto sería la base inferior? 20 por 8. Como son 2 por 2, ¿no? O sea, al final sería 2 por 20 por 8, ¿no? Entonces veamos qué se ha puesto acá.
área lateral, área total va a ser igual a T es igual a área AL, es área lateral, más 2 veces AB es el área de las bases. Ya sabemos que el área lateral nos salió 560, ¿no? Ahí está, 560 centímetros al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos datos, ya no operamos nada. Ponemos ahí 560. Correcto. Más 2 veces AB, o sea, debe ser el área de la base. Entonces si vemos la base es 20 por 8. ¿Ya? Como son dos bases, sería 2 por 20 por 8. Entonces, ¿qué está acá? 20 por 8 y adelante está el 2 multiplicado por 2, porque son dos bases. Multiplicamos, primero 20 por 8 sale 160, ¿no? Y multiplicado por 2 sale 320, ¿no? Ahí se corre esto. 320. Entonces, 320 más el área lateral nos sale 880 centímetros al cuadrado. Ojo que algunos de repente me quieren preguntar, profesor, ¿por qué sale centímetros al cuadrado? ¿Por qué no sale centímetros? De repente alguien quiere preguntar, ¿no? Eso sale de acá, ¿no? Primeramente, del área lateral, 56 centímetros por 10 centímetros sale centímetros al cuadrado, ¿no? Entonces ya sabemos que el área lateral está en centímetros al cuadrado. Ahora, la base dice 20 centímetros por 8 centímetros. Sería centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, ¿no? Entonces acá va a terminar 560 centímetros al cuadrado más 320 centímetros al cuadrado. Y entonces centímetros al cuadrado con centímetros al cuadrado te sale centímetros al cuadrado, ¿no? Por esa razón sale. No sale porque yo quiero que salga así, ¿no? Vayamos al volumen, ¿no? Volumen, ya hemos hallado el área lateral total. ¿Dónde está? El área lateral total, ¿no? No, ¿dónde está? Acá está, área total. El área total ya nos ha salido 880 centímetros al cuadrado, ¿no? El área total. Ahora falta el volumen. Fórmula del volumen, vamos a ver. Área de la base por altura. Ahí está. Área de la base por altura. ¿Cuánto vale la base? Área de la base. Y acá creo que me he equivocado. A ver. 20 por 8, ¿no? Ese es el área de la base. ¿Y yo qué he puesto acá? 20 por 8, está bien, ¿no? Parecía que me había equivocado. Muy bien, multiplicado por la altura vale 10. La altura vale 10. Entonces, ¿cuánto es 20 por 8? 160. Multiplicado por 10, 1660 centímetros al cúbico. ¿Por qué te sale centímetros al cúbicos? ¿Por qué te sale centímetros cúbicos? Sí. No es 1660, es 1600, ¿no? 1600. Muy bien. ¿Por qué te sale centímetros cúbicos? ¿Por qué? Porque acá es la base, ¿no? El culpable es la base, ¿no? 20 centímetros, por 8 centímetros sale 160 centímetros al cuadrado. Pero la altura está en centímetros. Entonces la altura va de 10 centímetros. Entonces 160 centímetros al cuadrado por 10 centímetros. Los exponentes se suman. 2 más 1, 3. Por eso que sale centímetros al cubo, ¿no? En álgebra vamos a ver ese detalle, ¿no? De repente algunos están un poco desubicados porque desconocimiento, ¿no? Profesor, ¿por qué te sale así, no? Uno quiere saber, ¿no? Y ya le estoy diciendo por qué razón, ¿no? Pero en álgebra, o sea, de repente más adelante, no sé si en tercero o cuarto, hay digamos una clase, un tema que se llama teoría de exponentes, la cual deberían enseñar en todos los colegios, ¿no? Entonces ahí se habla sobre la multiplicación
con números que están elevados a un exponente positivo, negativo, fraccionario. Una vez que sepamos dominar eso, entonces todas las operaciones matemáticas van a ser entendibles, ¿correcto? Bien, finalmente damos respuesta al problema indicado que la cantidad mínima de cartulina que se necesita para construir es 860 centímetros al cuadrado. ¿Salió así? Ahí está, 800 centímetros al cuadrado. Y el volumen, no, y el espacio que ocupa, no dice volumen, ¿no? Pero ya es, acá, ojo, acá te está diciendo del volumen, pero no te dice volumen, dice el espacio que ocupa. Entonces, ojo con los problemas. A veces los problemas no te dicen hallar el volumen, ¿no? Simplemente te menciona una palabra que equivale a volumen, ¿no? ¿Cuánto le salió? 1600 centímetros cúbicos, ¿correcto? Bien, entonces ya está calculado las dos preguntas que nos hicieron acá, ¿no? Bien, acá vemos algo muy interesante. ¿Qué es una pirámide, no? Esta primera figura, esto es algo real, no es algo dibujado ni tampoco, es una foto, ¿no? El que está al lado izquierdo es algo real. No sé las dimensiones que tiene esta figura, que es una pirámide, ¿no? Construida hace muchos años, antes de Cristo, que hasta ahora existe y tiene bastante leyendas, historia, ¿no? Como algunos dicen, no, ha sido construido por los extraterrestres, ¿no? Consideran así, ¿no? Porque tiene algunos fenómenos extraños, las dimensiones también casi perfectamente iguales, ¿no? Entonces dicen, no, no puede ser que haya sido hecho por el hombre, ¿no? Muy bien, entonces, pero ahí está. Estas es las pirámides de Egipto, en África, ¿no? Ahí se encuentran, son 3 pirámides que adentro se metían a los faraones para que queden eternamente enterrados, digamos, para que tengan transportarse a otra dimensión, ¿no? Entonces hay leyendas que hablan mucho acerca de las pirámides, ¿no? ¿Correcto? Bien. El que está a la izquierda sí reconocemos que es una... ¿Qué cosa es la que está al lado derecho? ¿Qué cosa es? ¿Qué figura está al lado derecho de fondo azul? Triángulo. Ya, pero ¿qué objeto? Una pirámide. Ajá, pero ¿qué objeto? Ajá, pero ¿qué objeto? ¿Qué objeto es? Una vela. Una vela, ¿no es cierto? Es una vela mayormente utilizado para ceremonias religiosas, ¿no? O ritos, ¿no? Pero tiene forma de... A nosotros nos interesa la forma, ¿no? Nos interesa para qué sirve, para qué lo utilizan, ¿no? No hay necesidad, ¿no? O sí. Bien, la figura que está abajo, la foto que está abajo, ¿qué forma tiene? Una pirámide. De una pirámide, ¿no es cierto? Ojo, sí, a mí me interesa bastante, porque a mí me gusta la historia, ¿no? ¿Por qué razón? Esta construcción es, ¿en dónde fue hecho? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Egipto. No, esto es en México. ¿En México? En México, en la península de Yucatán. ¿Para qué servía esta pirámide? Muy diferente a la pirámide de Egipto, ¿no? Esta es más alta, más alta. Ya, este no es tan alta, pero también tiene su altitud. ¿Para qué servían estas pirámides? Para hacer sacrificios humanos. ¿Ya? El sacerdote llevaba a la víctima, lo sacrificaba
para los dioses Sacrificaba. y los Lo mataban ahí. lo mataban ahí, pues. Ya, digamos, para que tengan buena cosecha, para que tengan bendiciones, entonces ahí hacían sacrificios humanos, ¿no? Nada, mejor le digo eso. Muy diferente a la cultura incaica. La cultura incaica hacía sacrificios, pero de llama, ¿no? Que yo sepa, ¿no? No hacían sacrificios humanos, ¿no? Muy bien, hay películas basadas en eso y muy interesante, ¿no? Horrorosas también, ¿no? Bien, la última figura, ¿a qué se refiere? Una carpa. Una carpa. ¿Para qué sirve una carpa? Una carpa. Para dormir la noche. Para poder dormir en la noche. Para acampar en la playa. Ajá. ¿Ustedes han ido al campamento alguna vez? Nunca. Nunca, ¿no? Los campamentos son generalmente para los jóvenes y adultos también, ¿no? Pero mayormente más jóvenes. Salida al campo, ¿no? Fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, o a la playa también, ¿no? Ahí cubrirse del viento, de la lluvia, ¿no? Y tienen ahí también una cama especial donde se introducen, ¿no? Todo es un equipo preparado, ¿no? Hay gente que le gusta salir al campo a hacer vida, supervivencia, ¿no? Y eso es bueno, es relajante bastante, ¿no? Es como una aventura, ¿no? Muy bien. Entonces acá estas cuatro figuras son relacionadas con la pirámide. Lamentablemente no he puesto una pirámide hexagonal, pentagonal, todos son pirámides cuadrangulares, ¿no? La pirámide de México, sí creo que tiene forma, parece una pirámide, ¿no? Pero tiene con gradas, ¿no? Es diferente, ¿no? Bien, ahora sí vamos a describir las pirámides. ¿Qué dice las pirámides? A ver, ¿quién lo lee? Área lateral de la pirámide. Vemos que el área lateral de la pirámide de la imagen es la suma de las áreas de sus caras laterales. Los cuatro triángulos isósceles congruentes. Por lo tanto, el área lateral es igual al producto del perímetro de su base por la apotema dividido entre 2. Muy bien, entonces las pirámides están conformadas por triángulos isósceles congruentes. Quiere decir, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿no? Dos ángulos iguales y uno desigual, ¿no? Pero iguales. Congruentes significa, acuérdense, cuando digo congruentes, ¿qué significa congruentes? Iguales. ¿Ya? Ojo, en geometría, congruente significa igual. ¿Ya? Por lo tanto, el área lateral es igual al producto del perímetro de su base por la apotema. Ahora vamos a ver dónde está ubicada el apotema. Esta es una pirámide, esta es su altura. Al lado derecho, el desarrollo, ahí dice una palabrita, AP. ¿Qué cosa es AP? Apotema. Pero está tomando prácticamente la altura de un triángulo, ¿no? Y si queremos hallar el área lateral, basta conocer el área de la base, no, perdón, el lado de la base, lo multiplicamos por la apotema, ¿ya? En este caso son cuatro caras, ¿no? O sea, base por altura, base por apotema sobre 2, multiplicado por 4, ¿no? Pero acá los matemáticos han hecho de otra manera, ¿no? Han puesto perímetro de la base multiplicado por el apotema dividido entre 2, ¿no? Así nomás de simple lo han desarrollado el área lateral, ¿no? Creo que esto también tiene su demostración, ¿no? También tiene su demostración. Debe tener su demostración, ¿no? En matemáticas siempre todas las cosas el que es matemático puro, todas las fórmulas que se dan en matemática lo demuestran, ¿no? El que no es matemático puro solamente aplica las fórmulas. Bien, continuamos. A ver, ¿qué dice la siguiente
la siguiente, ¿cómo se llama? Parte, ¿no? A ver, ¿qué dice? A ver, podían dar lectura Sofía, David, a ver, ¿quién más está ahí? Vamos a preguntar aquí a... Lateral irregular. Ya, En este caso vemos que los triángulos que forman la cara lateral no son todos congruentes. Por lo tanto, podemos afirmar que para calcular su área lateral solo debemos sumar las áreas de estos triángulos. ya, entonces, ¿qué dice? El área lateral de una pirámide irregular, o sea que no tienen sus lados iguales. En este caso vemos que los triángulos que forman la cara lateral no son todos congruentes, o sea, no son iguales. Por lo tanto, podemos afirmar que para calcular su área lateral solo debemos sumar las áreas de estos triángulos. Ya, acá, entonces, acá tienes que sumar cada triángulo, cada triangulito, que son las paredes del, que son las partes laterales de la, ¿cómo se llama? De la pirámide. Y nada, y se suma nada más. Por eso acá dice AL es igual a suma de área de las caras, ¿no? No hay una fórmula especial, ¿no? En cambio acá arriba sí era el área lateral cuando era iguales, congruentes. Entonces perímetro de la base por altura, nada más, ¿no? Ah, no, perdón, este es del prisma, estoy equivocando. Acá. Área lateral es igual al perímetro de la base por apotema sobre 2, ¿no? Perímetro de la base, o sea, todo el contorno por el apotema dividido entre 2, ¿no? Quisiera saber cómo es que deducen esa fórmula. Bien, seguimos. ¿Qué dice? A ver, vamos a llamar aquí a Carlos André. A ver, ¿puede dar lectura a Carlos André al volumen? El volumen o espacio que ocupa la pirámide es igual a 1/3 del producto del área de la base por la altura. Ya, muy bien. Entonces, fácil también. Volumen, área de la base por la altura entre 3. Listo. Así nomás es el volumen. Vamos a ver un ejemplo. Dice, calcula la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela. Además, haya la de cera usada para su elaboración. Ya. Entonces, parecido al problema anterior, la cantidad de cartulina que se utilizaba para un prisma. En esta oportunidad están pidiendo la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela, además hallar la cera usada para su elaboración. Yo pregunto, ¿qué se va a hallar acá? ¿Qué es lo que vamos a hallar acá? A ver. ¿El volumen, profesor? El volumen. ¿Con qué le relacionas el volumen? ¿Con cuál de las palabras que están ahí? ¿Cómo dice, profesor? ¿Por qué dices el volumen? Ya que en la fórmula que nos está dando de ejemplo ahí, en el cuadro verde, dice, por llamarlo así, la abreviación de volumen, que también nos muestra en el título volumen de la pirámide. Y por eso es que sacó la conclusión que se vaya el volumen. Ya. El ejemplo 2 está relacionado no solamente con el volumen, sino de todo lo que es pirámide. No se relaciona especialmente con volumen. Ya, entonces yo lo que estoy preguntando es qué vamos a hallar y por qué vamos a hallar eso, ¿no? Eso es todo. Ya, como el anterior, ¿te acuerdan? El anterior, para usar el mínimo cartulina, se hallaba el área, ¿no? Y cuando decía cuánto espacio entrará, se calculaba el volumen.
Eso mismo sucede acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hallar acá? En el ejemplo 2. El área, El área. ¿Por qué dices el área? porque dice calcular la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela. Esto se refiere a que nosotros debemos hallar el área para así calcular el papel. Claro, porque el papel es plano, ¿no es cierto? Entonces no es espacial. Si fuera espacial, entonces hallaremos volumen. Muy bien, hasta ahí está correcto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hallar? ¿Hallamos área nomás? El área. Nada más que el área. ¿O otra cosa más? El volumen. ¿Por qué el volumen? Porque así el apóstol. Ya, a ver, dígalo. ¿Por qué el volumen? Porque así se halla. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿qué vamos a hallar en este ejercicio? El área, la apotema y la base. Relacionado con lo que dice el enunciado. El enunciado te dice, calcula la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela. Entonces tu compañero ha dicho, cuando dice cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela, es el área total El área total porque de el la- papel es plano. de la figura. Muy bien. Ahora falta la otra parte. El área total. ¿Y la otra parte qué cosa tenemos que hallar? La altura. Pues ahí dice, la otra parte dice, además, halla la de cera usada para su elaboración. La de cera. ¿Qué viene a ser eso? El volumen. El volumen, pues, eso viene a ser el volumen, ¿no? Entonces acá hallamos dos cosas, el área y volumen, ¿no? Muy bien. Entonces, resolución. Primero, debemos calcular el apotema, ya, porque la fórmula dice, para hallar el área total de la pirámide, tengo que conocer, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver la fórmula. Y acá está, el área lateral es perímetro de la base por apotema sobre 2. Una vez que hayas el área lateral, ¿qué tienes que hallar? El área de la base, ¿no? Nos dice área total de la pirámide, AT igual área lateral, y hasta la fórmula arriba, más área de la base. Entonces, para conocer el área lateral, ¿qué tengo que conocer yo? Perímetro de la base y apotema. Ya, entonces, en los datos del problema, ¿qué nos están dando? Vamos a ver. Esta es la figura, ¿no? Esta figura debe estar arriba, ¿no? Hay que trasladarlo arriba, esto no debe estar abajo. Uy, se va a mover todo. Mejor lo dejo ahí. Ya, se supone que esta es la figura con los datos que nos dan, ¿no? Base 6, de lado, altura 12. Apotema no nos dan. La apotema es NP, ¿no? NP. La altura es NQ. ¿Cuánto vale la altura? 12. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Primero debemos calcular el apotema. NP, ahí está, NP. Para ello realizamos un corte imaginario en la pirámide.
y obtenemos el triángulo NQP, como se muestra en la imagen. A continuación, hallamos el apotema aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo NQP. A continuación, hallamos el apotema aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo NQP. Entonces acá se aparta, acá en la pirámide morada está un triangulito NQP, ¿ya? NQP. NQ es altura, NP es apotema y QP es apotema pero de la base, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa con nosotros acá? Altura, que vale 12, apotema no conocemos, ¿ya? Entonces, ¿qué faltaría aquí? Vamos a ver. Allá, acá tenemos que la base del lado vale 3 centímetros, ¿no? 6 centímetros, 6 centímetros. Por lo tanto, QP debe valer, como está parte del centro, la mitad de 6, ¿no? 3. Entonces, por eso es que acá en esta figura han puesto 12, 3 y AP que no se sabe, ¿no? Y este es un triángulo NQP, es un triángulo rectángulo que se utiliza un teorema llamado Pitágoras, ¿no? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En otras palabras, 12 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a AP al cuadrado. ¿Correcto? Entonces aquí está, ¿no? AP al cuadrado es igual a QP al cuadrado más NQ al cuadrado. Y AP al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 12 al cuadrado. Pero ¿cuánto vale 3 al cuadrado? 9. ¿Y cuánto vale 12 al cuadrado? 144. Sumamos, nos sale 153. Pero acá dice AP al cuadrado. Yo no quiero AP al cuadrado, quiero AP nada más. Entonces, este exponente está potenciando, es como dijera, ¿no? Si acá multiplica, pasa ya dividiendo. Si acá divide, pasa al otro miembro multiplicando. Si acá está sumando, pasa ya restando. Si acá resta, pasa acá sumando. Pero acá está potenciando, pasa al otro lado radicando. Por eso es que acá aparece, desaparece el exponente 2 y aparece la raíz cuadrada del número 153, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 153 aproximadamente es 12.4. Yo lo redondeo, no es 12.37 creo que es. Y lo redondeado a 12.4 centímetros. Nada más. No es al cuadrado, ¿por qué? Porque apotema es una dimensión. NP es el apotema, es una dimensión, ¿no? Es una línea. Y las líneas, sus unidades son centímetros o metros, ¿no? Entonces ya llegamos al apotema. Reemplazamos en la fórmula para hallar el área lateral. Ponemos así, perímetro de la base. Entonces, el perímetro de la base no se ha calculado. ¿De dónde sale? De la base de la pirámide. Sumamos las 6, los cuatro lados. 6 más 6 y más 6 más 6, es decir, 4 por 6, lo ponemos ahí, ¿no? 4 por 6, ¿no? Esa es ese es el perímetro de la base. Multiplicado por el apotema. El apotema ya sabemos que vale 12.4 y ahí está, 12.4. Dividido entre 2 porque así dice la fórmula. Multiplicamos y nos sale 297,6. Dividimos entre 2, sale 148. Debe ser centímetros. Yo puse acá centímetros o metro. Ah, está bien. Centímetros al cuadrado. Entonces, este es el área lateral nada más. Pero acá está pidiendo, ¿qué cosa pide? Volvemos al problema, dice. Calcula la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela. O sea, esta vela va a ser envuelta totalmente. Ya hemos sellado la parte lateral, falta la base. Entonces la base es fácil ya, 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. Entonces ahora sí, podemos hallar el área total. Área lateral que vale 148.8 más el área de la base. El área de base es 6 por 6. ¿Ya? Entonces 6 por 6, 36 más 148 sale esta cantidad, 148
184,60 centímetros al cuadrado, ¿no? Ya, entonces este es el área total. Ahora sí ya terminamos la primera parte. Falta la segunda parte. ¿Qué pide la segunda parte? Además, haya la de cera usada para su elaboración. O sea, cuando dice haya qué cosa, la cera es todo el contenido de la pirámide, todo el contenido. Entonces, todo el contenido, ¿qué cosa es? Volumen. Correcto. El papel que envuelve, ¿qué cosa es? Área. Ojo, en los problemas no te va a decir hay el área, hay el volumen. ¿Cómo te va a decir? Hay la cantidad mínima de papel, haya la de cera usada. Entonces uno ya tiene que interpretar esto. ¿Ya? Entonces esto se llama comprensión lectora. Si no comprendemos lo que estamos leyendo, nos vamos a confundir y al final vamos a hallar cualquier cosa menos lo que está pidiendo el problema. ¿Ya? Entonces hay que saber identificar qué cosas nos están pidiendo acá, ¿no? Acá solamente nos piden el área total y el volumen, ¿no? Bien. Ahora faltamos hallar el volumen y listo. Para calcular la cantidad de cera debemos hallar su volumen. Y la fórmula del volumen es área de la base por altura, h, dividido entre 3. ¿Cuánto vale el área de la base? Ya hemos dicho 36, 6 por 6 al cuadrado, ¿no? 36 por 12. El 12 si está acá, está la altura ahí da 12, altura, el área de la base es 6 por 6, ¿no? Un cuadrado. Ya, sale 36 por 12, sale, si acá saco tercia, mira, tercia de 3 es 1, sacamos tercia 36, tercia de 3 es 1, tercia de 6 es 2, entonces ¿qué me queda arriba? 12, 12 por 12, la tabla del 12 sale 144 centímetros al cuadrado. A veces no es necesario usar la calculadora, a veces todo es calculadora, no es necesario, ¿ya? Muy bien. Finalmente, ¿no? Damos respuesta al problema indicado que la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela es de 184,8 centímetros al cuadrado y la cantidad de cera empleada para confeccionarlo fue de 144 centímetros cúbicos. Ya, parece que el área es mayor que el cubo, ¿no? Parece. ¿Ya? Pareciera, ¿no? Bien, pero así salió. Centímetros cúbicos y el otro es... Claro, el área abarca más, pues, ¿no? Abarca más. Pero este es muy diferente, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, continuamos acá con los criterios, ¿no? Realicé gráficos en el plano de prismas o pirámides. Si logré identificar los elementos que tienen los prismas y pirámides. Si empleé estrategias para calcular el área lateral, volumen y prismas. Si planteé relaciones entre las áreas de las figuras planas en el área lateral y total. Sí, ¿no? Entonces, todo ponen sí, ¿no? Bien, ahora sí viene la parte práctica, lo que le estaba diciendo. Construya, acá viene la actividad ya. Construya un prisma cuadrangular de 6 centímetros de base y 2 centímetros de alto, ¿no? Ahí están las medidas, 2 centímetros de alto y 6 centímetros por 6 de base y le va a salir como una cajita, ¿no? Los materiales, tijera, regla, escuadra, goma, cartulina de color, ¿no? Entonces, como ya tienen el modelo esto, solamente tienen que medir, ¿no? Con su regla, medir de esa manera, ¿no? Esto es sencillo, no es como el video que le he mostrado, el dodecaedro, un poquito más complejo. Ya, el cambio este es más fácil, ¿no? Por eso le he dado. Para la próxima clase, de repente le doy el dodecaedro, lo mando a hacer. Bien, segundo problema dice determina la cantidad mínima. Este ya es parecido al problema, el primer problema. Este también parecido al segundo problema. Ya casi igual, te piden hallar el área y volumen también seguramente. Muy bien, y el último es hallar el área total de la pirámide hexagonal del lado 20 centímetros. Apotema
Este es un poquito, cuidado, que acá tienen que hallar dos apotemas, ¿ya? Uno es la apotema de la pirámide y el otro es el apotema de la base de la pirámide. Por eso que aquí, ojo, acá te dan datos muy interesantes, ¿no? Mírame, este es de una base, apotema. ¿Cuál? La forma del área. Área igual a perímetro por apotema sobre 2. Entonces ese problema tiene bastante que ver con esa formulita, ¿no? Ya. Esa es la más difícil, ¿eh? El 4 problema. Esa es la más difícil, ojalá que la hagan. Ya el resto sí sencillo porque está siguiendo los pasos, ¿no? Siguiendo los pasos de los dos ejemplos le va a salir, ¿no? Si no le sale de repente por ahí me he equivocado algún dato, pongan sus datos ustedes. Pongan sus datos ustedes, ¿ya? Porque de repente siempre en el cálculo uno falla y no he tenido revisar nuevamente porque acá es mucho cálculo, ¿no? Ya. Entonces, si yo me equivoco, pongan ustedes sus datos. Entonces, si ustedes están bien, va a valer ese punto. Ojo, también no digan, profesor se ha equivocado, entonces ninguno es. Ojo, tienen que verificar, hacer 2, 3 veces para verificar si está bien la suma, la multiplicación, correctamente si está hecho, ¿ya? Y después recién dicen, profesor, usted se ha equivocado, ¿no? Pero no de frente decir, no, se ha equivocado sin ni siquiera revisar, analizar, nada, ¿no? Bien, entonces, no sé si hay preguntas al respecto. ¿Cuántos problemas? Sí, 4 nomás. Ya, 4. Esta vez no le voy a hacer el formulario porque hay un trabajo de construcción, pues. Entonces ya le quitaría puntos, como en el anterior, ¿no? Como en el anterior. Entonces el trabajo de construcción es muy importante que lo hagan, ¿ya? Es muy importante el trabajo de construcción. Bien, entonces, si no hay preguntas, mando este archivo a su WhatsApp, ¿ya? Y espero que todos trabajen como siempre y hagan preguntas si en caso tienen alguna inquietud, ¿no? Aunque todo, me parece, todo está claro y no veo algo problemático, ¿no? Pero de todas maneras, si tienen preguntas pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, chicos, entonces ahí nos quedamos siendo las 5:26, ¿no? Me faltó 4 minutos para que termine. Ya, pueden hacer sus preguntas mientras tenemos 4 minutos. Algo que quisieran conocer, saber, cualquier pregunta, ¿no? Ya tiene su espacio, ¿no? Para que ustedes puedan entrar, digamos, al diálogo, a la conversación, a la crítica, ¿no? A las preguntas a las preguntas que no se ha entendido, ¿no? Pregunten. Bien, está cargando ¿cómo se llama?